Buenas, hoy traigo un tema de suma importancia como es el entrenamiento mental para manejar la ansiedad precompetitiva. El entrenamiento mental se define como el proceso sistemático de preparación de las capacidades sensoriales, perceptuales y de respuesta emocional y cognitiva para así lograr un rendimiento óptimo en situación de competencia. Este entrenamiento mental se puede dividir en tres tipos, que son entrenamiento subvocal, entrenamiento idiomotor y entrenamiento oculto de la percepción. El entrenamiento subvocal consiste en repetirse mentalmente la práctica del movimiento en forma consciente por medio de la autoconversación. El entrenamiento ideomotor consiste en sentir o vivenciar la sensación de los movimientos, de los procesos internos que ocurren en la ejecución del movimiento, ya sea sentir el peso del disco o la presión de la pierna al impulsarse o patear, por dar un ejemplo. Es decir, consiste en el uso de imaginería interna. La imaginería interna, para hacer una pequeña explicación, se basa más en sensaciones, en cómo me sentí yo al realizar aquel movimiento, en qué sensación me dio. Básicamente, en una explicación demasiado sencilla, es eso. Y de tercero tenemos el entrenamiento oculto de la percepción, que consiste en observarse a sí mismo practicando movimientos externamente, como si se estuviera viendo una película. Este vendría a ser imaginería externa, que es exactamente lo que explicamos. Es imaginarse cómo se ve uno haciendo el movimiento. En cuanto a requisitos para el entrenamiento mental, tenemos 4. Estado de relajación, propia experiencia, propia perspectiva y vivencia en forma profunda o vivida. En cuanto al estado de relajación, hace referencia a una mente libre de pensamientos perturbadores antes de entrenar mentalmente. La propia experiencia se refiere a que no se puede entrenar mentalmente algo que no ha sido experimentado o hecho. En cuanto a la propia perspectiva, dice que lo que se imagina debe basarse en lo que el atleta sea capaz de hacer. Y la vivencia en forma profunda o vivida es imaginar lo más real posible, usando distintas sensaciones, como por ejemplo imágenes, sonidos, tacto, etc. Pasos para el entrenamiento mental. Número 1. Precisar en palabras, escrito y oral, la destreza o movimiento a imaginar. Número 2. Aprender el movimiento correcto y repetirlo por autoconversación. Número 3. Describir los puntos centrales de la acción mentalmente. Y número 4. Marcar en forma simbólica los puntos centrales de la acción para tenerlos siempre presentes. De ahora en adelante nos vamos a basar en el artículo mostrado en la pantalla. Primero es necesario definir algunos conceptos. Primero tenemos autoconversación, que es el diálogo interno en el que la persona interpreta emociones y percepciones, gestiona y altera evaluaciones y cogniciones, y se proporciona a sí mismo instrucciones y reforzamientos. También se define como un fenómeno multidimensional en que los deportistas se dirigen diálogos a sí mismos. Tenemos dos tipos de autoconversación, la positiva y la negativa. La positiva fomenta el autoestima, la motivación y la concentración. En cambio, la negativa produce autocrítica, ansiedad y es contraproducente. A su vez, la autoconversación positiva se divide en otros dos, que son instructiva y motivacional. La instructiva se refiere a autoafirmaciones asociadas con el enfoque de la atención. Y la motivacional se refiere a pensamiento de índole positivo como aumento de confianza
y esfuerzo. En cuanto a investigaciones pasadas, se ha encontrado que la autoconversación motivacional ha sido efectiva. Maynard y colaboradores, en su estudio de control de pensamiento positivo que consistía en reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones positivas, demostró que la autoconversación motivacional positiva fue efectiva y resultó en reducciones de los niveles de ansiedad competitiva. También estos autores encontraron los efectos del diálogo interno sobre la confianza, la frecuencia de pensamientos perturbadores y la ansiedad competitiva en 21 nadadoras. Los resultados demostraron que fue eficaz para reducir la frecuencia de pensamientos perturbadores y los niveles de ansiedad, así como para aumentar la confianza en uno mismo. De igual forma, estos mismos autores en el año 2009 evaluaron la autoconversación motivacional sobre la ansiedad competitiva en tenistas. Después de completar 3 sesiones de entrenamiento del uso de este entrenamiento mental, los participantes quedaron preparados para un uso adecuado de esta técnica. Se demostró aumentos en la confianza en sí mismo y reducciones en los niveles de ansiedad competitiva en comparación con el grupo control. Ahora sí, vamos a hablar de la investigación que mencionamos antes de definir los conceptos. En esta investigación, primero se realizó una evaluación inicial. Los participantes se dividieron al azar y se asignaron 23 como grupo experimental y 21 como grupo control. Los participantes del grupo experimental recibieron un programa de capacitación de 3 sesiones sobre autodiálogo motivacional en el que quedaron familiarizados con su concepto e uso. El grupo control no recibió ningún entrenamiento. En la 5ª sesión, la evaluación final tomó lugar en el que se repitió el procedimiento de la evaluación base. En cuanto a los resultados, se obtuvo que después del programa de entrenamiento de autoconversación motivacional, los participantes incrementaron el uso de autoconversación motivacional, así como reducción en los niveles de ansiedad, en los niveles competitivos de ansiedad. En la imagen se le adjunta un gráfico con los resultados de la investigación. Por lo tanto, debido a los resultados obtenidos en la investigación y en algunas anteriores, se recomienda el entrenamiento de autoconversación motivacional para reducir los niveles competitivos de ansiedad. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención.